Muy buenas noches, queridas compañeras, compañeros. Les saludamos desde la Escuela Popular Feminista de Pichincha. La jornada de hoy, pues tendremos otra clase magistral junto a una docente invitada que nos hablará el día de hoy acerca del derecho a decidir, el tema de aborto por violación y todo el tema que compete a la perspectiva legal, la despenalización y el acceso al aborto en el Ecuador. Desde estos procesos comunitarios y procesos urbanos también que hemos ido trabajando en la Escuela Popular, vamos a ir un poco fortaleciendo los conocimientos desde todo lo que tiene que ver con el tema profesional y en el ámbito legal. Les recordamos que estos procesos educativos vienen gracias al apoyo de la Prefectura de Pichincha, Educación Pueblo y Vida, y en esta ocasión también el Centro de Justicia y Género que están en este proceso hacia este tema tan Abel Guerrero Pita. Es una abogada en causas relacionadas a la defensa de grupos en situación de vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia, personas con enfermedades catastróficas y adolescentes infractores. Anabel también fue vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Pichincha, directora de género ámbito laboral, ejerció cargos como asesora parlamentaria y como asesoras a derechos laborales, de la naturaleza, niñez y adolescencia, y también contra la lucha contra la corrupción. Como consultora ha colaborado con varios municipios del país en temas de erradicación de violencias de género, fortalecimiento institucional y políticas públicas para gobiernos locales. Les presento a la abogada Anabel Guerrero Pita, quien esta noche nos compartirá sus conocimientos y nos guiará también en este proceso formativo con el tema que tenemos el día de hoy, en todo lo que tiene que ver en tema de derecho a decidir y aborto por violación. Muchísimas gracias, Anabel, te damos la bienvenida. Está ya también lista la pantalla para que puedas compartir. Muchísimas gracias, bienvenida, Anabel. Buenas noches, muchas gracias por esta presentación y en efecto no es la primera vez que colaboramos con esta escuela feminista y yo quiero felicitar a sus organizadores y organizadoras, a la prefectura de Pichincha. Es un momento además muy delicado para el país en donde se vienen aprobando una serie de normas que contradicen y vulneran garantías constitucionales, contradicen la Constitución y creo que hoy más que nunca es necesario precisamente afianzarnos en el ámbito de nuestros derechos, en el ámbito de nuestro derecho a decidir, porque, como decía Simón de Beauvoir, bastará cualquier crisis de cualquier tipo, política, económica, de cualquier tipo, para poner en entredicho nuestros derechos. Yo creo que hoy el país vive justamente un momento de crisis institucional y un momento en donde precisamente se están desconociendo muchísimos temas que precisamente nos conducían a un proceso de progresividad de derechos y de avanzar. Eso está teniendo un cambio y hoy nos vemos abocados a un sinnúmero de situaciones que implicarán como sociedad activarnos y defender esos derechos. Perdonen si me extendí en esa pequeña introducción, pero realmente todo lo que he escuchado, todo lo que hemos visto en estos días es sumamente preocupante. Lo que ha pasado hoy, he estado pendiente para ver qué resultado hubo sobre el tema, por ejemplo, del habeas corpus de los militares que fueron los causantes de la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas y que hoy, lejos de, digamos, de que esta prisión preventiva signifique asegurar la asistencia de estos elementos al proceso judicial, pues hoy están exigiendo su libertad en condiciones en las que podría darse un proceso de impunidad. Eso, perdonen nuevamente haberme extendido y bueno, voy a pasar a compartir pantalla para tener la presentación. Me gustaría si me pudieran confirmar si se ve.
si me escuchan bien. No Sí sé se por qué a ve veces está, ¿sí? Sí, se le y se escucha escucha bien. bien. Sí, porque a estas horas el internet es como medio complicado. No sé por qué. Por lo menos en mi casa. Listo. Bien, entonces vamos a iniciar. Em, Buenas noches con todas, con todos, con todes. Em, Espero que este espacio sea de mucha ayuda para ustedes. Les pido, por favor, que si tienen alguna pregunta, que si tienen la intención de intervenir, de consultar o de dar su criterio, lo hagan con toda confianza. Para mí, creo que estos espacios, más allá de dar una charla, si estoy con mujeres que en todos sus espacios lideran, en su hogar lideran, en su trabajo lideran, en su comunidad lideran, eh, aquí lo que va a haber es más retroalimentación que otra cosa. Entonces, siéntanse con toda la confianza de interrumpir, de pedir la palabra, de hacer un comentario, hacer una pregunta. Creería yo que eso va a hacer esto un poco más interactivo y nos permitirá disfrutarlo incluso, porque este tipo de espacios hay que disfrutarlos también. Eso, como son 2 horas y es hasta las 9 de la noche. A las 8 de la noche tendríamos un brevísimo, brevísimo como break, muy breve, 5 minutos, 6 minutos, para tomarnos un cafecito. Les aviso como para que estemos preparados. Bien, como señaló mi compañera, hoy vamos a hablar sobre el tema de la libre decisión, el poder decidir sobre nuestros cuerpos, el aborto legal, la despenalización del aborto en casos de violación aquí en el país. Realmente todo lo alcanzado hasta el momento ha sido fruto de la lucha de las mujeres, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, de la ciudadanía en general. Nada, absolutamente nada, nos ha sido, digamos, entregado así nada más. Ha significado realmente mucha organización, mucha demanda, mucho litigio estratégico, trabajo en diferentes áreas, ante la Corte Constitucional, en la Asamblea, bueno, en las calles, en los medios de comunicación. Realmente eso me hace sentir muy orgullosa de lo que representa el movimiento de mujeres en el Ecuador. Bien, sobre el derecho a decidir. ¿Qué implica el derecho a decidir? Definitivamente el derecho a decidir implica esta capacidad de las mujeres y de las personas gestantes de tomar decisiones libres, informadas y autónomas sobre su cuerpo, su salud sexual y reproductiva y su proyecto de vida. Este derecho se encuentra reconocido de manera indirecta y progresiva en diversos instrumentos internacionales. Em, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por sus siglas en inglés CEDAW, la Convención Belén do Pará, que es la convención para contra toda forma de violencia hacia las mujeres, la Observación General 22 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 2016, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de ellas, por ejemplo, tenemos en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica, que precisamente habla sobre el tema de la libre decisión. Y bueno, un sinnúmero de otros instrumentos internacionales que ha significado avances para en materia de derechos de las mujeres. Y evidentemente, en cuanto a lo que tiene que ver con el país, con nuestra normativa interna, pues podríamos hablar primeramente de la Constitución, del artículo 66.5, que habla sobre el desarrollo, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal, artículo 66.3, la salud, artículo 32, el derecho a la salud, la igualdad y no discriminación, el artículo 11, numeral 2, el derecho a una vida digna, en el artículo 66, numeral 1. O sea, en cuanto a normativa, en cuanto a instrumentos internacionales, en cuanto al marco constitucional que tenemos en el país, y un sinnúmero de leyes que se han ido igual implementando en el país,
tenemos, digamos, este derecho a decidir se ampara en estas normas, ¿no? Eh, Hay mucho que podemos argumentar en el momento de hablar de por qué hemos luchado por esto, ¿no? Eh, Eso en cuanto al derecho a decidir. Ahora, y lo que dice la Constitución, ¿no? En que nos podemos sustentar precisamente para hablar sobre la libre determinación de nuestros cuerpos, ¿no? En cuanto a las causales de aborto que actualmente están vigentes en el país, podemos decir que el aborto en el país es legal cuando está en peligro la vida o la salud de las mujeres em, y en casos de violación. Como ustedes saben, igual este tema de en casos de violación fue fruto de una lucha muy ardua y de muchísimos años. Entonces, cuando el embarazo es producto de una violación, las mujeres tenemos derecho a decidir si continuar o no continuar con ese embarazo que es fruto de un acto tan atroz, de esta, digamos, de este atentado contra nuestra, en caso de niñas, contra la indemnidad y en el caso de mujeres adultas, la integridad. Esas son las causales que tenemos al momento en el país en cuanto al tema de aborto. Ahora, un poco para ir dándole forma a cómo se han ido suscitando estos temas en el país. Como les decía, la despenalización del aborto en casos de violación fue fruto de la lucha del movimiento de mujeres. En julio del 2019 se presentaron 7 demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional justamente por el tema del numeral 2 del artículo 150 del COI. Frente a esas 7 demandas, la Corte Constitucional, el 28 de abril del 2021, emite una sentencia. Esta sentencia realmente es un hito. En nuestro país, esta sentencia es un hito. Eh, Realmente fue muy importante en cuanto no solo a despenalizarlo legalmente, se convirtió en un tema que también incluye la despenalización social del aborto. En este caso, en casos de violación. Entonces, ¿qué hace la Corte? La Corte reforma el numeral 2 del artículo 150 del COIP, eliminando la frase en una mujer que padezca discapacidad mental. Entonces, eh, ya eliminando esta frase, ya no solamente son las mujeres que padecen discapacidad mental las que pueden acceder a un aborto, somos todas las mujeres y todas las personas en capacidad de gestar. Somos todas las que podemos acceder a un aborto en caso de violación. ¿Por qué? Porque precisamente se señalaba que si no hay el consentimiento, si somos víctimas de un abuso, de un acto tan atroz, de un delito tan execrable, y las mujeres que tienen una discapacidad mental, como las mujeres que no tienen una discapacidad mental, no dan su consentimiento, porque es un acto violento, es un acto de abuso. Entonces, no tenía sentido hacer esta diferencia entre mujeres con discapacidad mental y mujeres que no tienen discapacidad mental. En cualquiera de los dos casos, no hay consentimiento y se nos está agrediendo. Entonces, bueno, la Corte Constitucional emite esta sentencia tan importante para la vida de las mujeres en el país, de las niñas, adolescentes y mujeres en el país, y le dispone, perdón, a la Defensoría del Pueblo elabore una propuesta de normativa y que luego sea sometida a la Asamblea Nacional para su tratamiento, debate y aprobación. Hasta ahí todo estaba muy bien, porque ya contar con la sentencia ha sido y será sumamente importante, ¿no? Em, la Defensoría del Pueblo elabora un proyecto bastante bien estructurado, bastante bien hecho, pero luego, como ustedes conocen, la Asamblea Nacional no es precisamente el mejor escenario de debate público, porque en la Asamblea Nacional hay primero muchísimas fuerzas y muchísimos
pensamientos muy conservadores, posiciones conservadoras respecto de estos temas, en donde siempre, o sea, las mujeres no precisamente, ni siquiera es que somos consultadas. O sea, ahí, por lo menos en ese debate, hubo la participación muy importante de muchas asambleístas, tuvieron una posición coherente con la agenda de los derechos de las mujeres, con nuestros derechos. Sin embargo, no dejaron de existir estas asambleístas, hombres y mujeres, que llevaban el debate a estos escenarios, primero, conservadores, eh, retrógrados, y a estos escenarios en donde, por ejemplo, se habla del tema religioso, que está bien, que hay que respetar. Yo soy muy respetuosa de las creencias, todos debemos respetarlo, pero debemos recordar que vivimos en un país en donde la Constitución establece que es un país laico. Entonces no pueden, bajo criterios de religión o de moralidad, imponer cosas. El debate tiene que ser en base a salud pública y en base a términos y ámbitos científicos, como lo dijo la Corte, acogerse a parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente el debate no fue así. Al final la ley se aprueba, eh, pero bajo circunstancias que no fueron las mejores, con unos plazos para, digamos, el tema de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, plazos muy limitados, incluso a nivel regional, cuando se habla de causales para el aborto, causal salud y en este caso causal violación, en cualquier país de la región, cuando se habla de causales en caso de aborto, no tienen un plazo. Cuando se habla de aborto libre, sí, hay un plazo. Lo tiene Argentina, lo tiene Costa Rica, lo tiene muchos países. ¿Ya? Eh, ¿Por qué me extiendo un poquito en esto? Porque a veces se nos conquistamos ciertos temas o avanzamos en ciertos temas y nos olvidamos toda la lucha que significó, todos los límites, las barreras que nos impusieron y cómo a pesar de ello seguimos trabajando y tenemos que seguir y no descuidar nunca el hecho de que puedan quererse imponer retrocesos. Entonces, bueno, el debate en la Asamblea, como les digo, fue muy complejo bajo estos argumentos de conservadurismo, de moralidad, de religión, que no tienen nada que ver con derechos y con salud pública, como lo dije, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también? La ley entra en vigencia, se llama la Ley Orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación para niñas, adolescentes y mujeres, entra en vigencia con una lesiva objeción parcial del presidente de la República de ese entonces, Guillermo Lazo. ¿Por qué digo lesiva? ¿Y por qué le pongo entre comillas objeción parcial? Porque si la ley tenía 64 artículos y el presidente de la República de ese entonces, Guillermo Lazo, la objeción, o sea, hace observaciones, cambia el texto de la ley a 61 artículos, eso no es objeción parcial. Entonces, él objeta prácticamente toda la ley bajo su perspectiva y bajo sus creencias. No se olviden que el expresidente Lazo es un hombre bastante conservador que junto con su esposa en algún momento decía que él cuidaría a todas las mamitas, porque así se refieren a las niñas que no deben ser madres, ¿no? A todas las mamitas, que ellos podrían cuidar de ellas, cuando eh, de lo que se trata acá es precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? De la libre decisión sobre nuestros cuerpos y lo que conlleva tener al hijo de un violador y lo que conlleva en caso de niñas que igual son abusadas en su entorno familiar, lo que las condena a un círculo de pobreza, el que precisamente el tener un niño siendo ellas niñas, las condena a no estudiar, las condena a no desarrollarse, les cambia totalmente su proyecto de vida, es más, anula su proyecto de vida. Entonces, eso fue lo que pasó. Hubo una objeción parcial realmente lesiva, realmente
que implicaba, por ejemplo, que se tuviera que tener ciertos requisitos que implicaban ser barreras casi insalvables en algunos casos. El requisito de la denuncia, esa fue una de las objeciones más complejas del expresidente Guillermo Lasso. Él La ley no tenía requisitos porque no nos pueden poner sobre los hombros de quienes hemos sido víctimas de un delito el que además tengamos que ir a poner una denuncia o poner una declaración en una notaría o el tercer requisito que ya me voy a acordar cuál es porque era denuncia ante fiscalía, la declaración de haber sido víctima de violación en una notaría que además eso implica un costo. Notarías en algunos sectores rurales del país no hay. Y el último requisito ya me voy a acordar. Pero eso fue lo que hizo Guillermo Lazo. Eso fue lo que hizo Guillermo Lazo. Evidentemente, por eso les insisto, o sea, eso ha sido insistir, persistir y resistir. Muchas compañeras, diversas organizaciones acuden a la Corte Constitucional e interponen acciones, varias acciones de inconstitucionalidad contra la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque si a una niña le ponen el requisito de hacer la denuncia, el tercer requisito ya me acordé porque por ahí va. El tercer requisito es tener la autorización, en el caso de niñas, la autorización de sus progenitores o de sus tutores. Eso es imposible, porque regularmente, o digamos, se suscita muchísimo que quienes son los abusadores de las niñas y quienes las ponen en esa situación son familiares, abuelos, padres, tíos, primos. Entonces, ¿cómo le va a dar quizás el presunto agresor? Le va a dar la autorización. No se la va a dar. Entonces, se acudió para que precisamente la Corte declare inconstitucional esos requisitos o declare inconstitucional, por ejemplo, la objeción de conciencia institucional, porque no puede haber esa objeción de conciencia por ejemplo, de toda una institución de salud, de todo un centro médico, qué sé yo. Entonces, y sobre otros temas que también constituían barreras insalvables. Entonces, se ponen esas demandas de inconstitucionalidad y ¿qué hace la Corte? La Corte lo que hace, como se pidieron medidas cautelares, es deja en suspenso esos artículos de la ley que realmente complicaban el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Los deja como medida cautelar, suspende su vigencia. Entonces, esos artículos no se aplican, dando gracias. Dando gracias, eso sucedió. Sin embargo, hasta el momento, pasado ya varios años, la Corte no decide por el fondo. La Corte ya debería decidir que esos artículos, que son límites y barreras para acceder a este derecho, se expulsen del ordenamiento jurídico de nuestro país. No lo ha hecho aún, pero bueno, por lo menos están suspendidas. Pero la Corte tiene ahí varias deudas con las mujeres. Eso en cuanto a cómo fue, digamos, el tratamiento y el camino y el trayecto para llegar y avanzar hacia esta ley que permita a niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes acceder a la interrupción voluntaria, y eso quiero repetirlo porque en determinado momento otra de las cosas que decían como argumento en contra era que van a obligar a las niñas y a las mujeres a abortar. No, es voluntaria, esta ley es voluntaria. Lo importante de esto es que las niñas, adolescentes, mujeres conozcan que tienen esta opción. Eso es lo que hace falta ahorita en el país. La ley está, pero no todo el mundo tiene conocimiento. Y muchas veces cuando se pone la denuncia en fiscalía sobre abuso y agresión sexual, la fiscalía que está obligada a informar o en el centro de salud o en el hospital, no lo hace. No les informan a las niñas, adolescentes y mujeres que tienen esta posibilidad de acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Bien, lo que les decía, lo que les señalaba, ¿no? Las medidas cautelares. La Corte emitió estas medidas cautelares dejando en suspenso, por ejemplo,
el artículo 5 literal G, el artículo 12 numeral 6 el 22 sobre autonomía y autorización de representantes legales, lo que les decía, ¿no? Lo que les decía, porque eh, las niñas que en muchos de los casos son víctimas de violencia sexual por parte de su entorno más íntimo, de su círculo familiar, no pueden estar, no pueden estar, no pueden estar precisamente em, pidiendo a quienes las han agredido que les den el permiso. Eso no va a pasar. Es necesario que eso no conste en la ley. Por lo pronto está suspendido. La medida cautelar que suspende la vigencia del artículo 19 sobre requisitos, lo que les decía, el tema de ir a poner la denuncia en fiscalía. Hay muchas niñas, mujeres, adolescentes que tienen terror ir a denunciar a su agresor. Mucho más ahora en contexto de crimen organizado, ¿se imaginan? Es una, es una locura. Entonces, está suspendido y se suspendió lo referente a la objeción de conciencia institucional y también se abordó el tema del secreto profesional. Entonces, hasta ahí estamos con la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Hasta ahí estamos, digamos. Eso ha sido un tema sumamente importante. Este mes hace poco se cumplieron precisamente los 4 años de estar en vigencia esta ley y el movimiento de mujeres organizó, digamos, se acudió a la Corte Constitucional y a demandar que precisamente estos temas, estas demandas de inconstitucionalidad, en donde se emitieron medidas cautelares para dejar en suspenso estos artículos de la ley que son contrarios a lo que se requiere para ejercer el derecho, ya definitivamente se resuelva por el fondo, que la Corte ya resuelva por el fondo. Entonces, hasta ahí estamos en esto. Ahora, una cosa es cierta, y eso hay que decirlo. Alcanzamos el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación, pero esta norma es insuficiente para todo lo que vivimos las mujeres en cuanto a derechos sexuales y derechos reproductivos. La ley no nos alcanza precisamente para lograr alcanzar estos derechos, la plenitud de estos derechos. Esta ley no alcanza. Desde enero del 2021 hasta el mes de agosto del 2023 se han registrado, escuchen, y eso que es hasta el 2023, ¿no? 11.390 embarazos en menores de 14 años. Y de estas cifras, solo 611 niñas y adolescentes pudieron acceder a la interrupción voluntaria del embarazo por causal de violación. Es decir, que imagínense lo que significa para todo ese universo de niñas que no pudieron acceder y que evidentemente dieron a luz al hijo de su violador y que a lo mejor bajo esas circunstancias se tienen que quedar en casa cuidando al niño o, o son víctimas de un círculo de violencia, porque lamentablemente las víctimas de violencia sexual no logran salir de ese círculo y suelen ser abusadas reiteradamente. Y eso implica a veces otros embarazos más y lo que les hablaba, el círculo de la pobreza, el que no puedan acceder a educación. Si acceden a trabajos, son trabajos precarios, son trabajos muy mal pagados y son trabajos en los que regularmente siguen siendo vulneradas y explotadas. Entonces, apenas un 5,26% de niñas que tuvieron estos embarazos pudieron acceder precisamente al tema de la interrupción voluntaria del embarazo, tomando en cuenta que toda menor de 14 años es víctima de violación según el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Una niña menor de 14 años que queda embarazada o que ha sido, porque no, a esa edad es un tema del consentimiento, o sea, a esa edad es violación. Entonces estamos ante un marco normativo que es exiguo porque cientos de niñas y adolescentes son sometidas a una maternidad forzada con afectaciones a su salud, porque como ustedes entenderán, cuando se tiene esa edad y se vive un embarazo,
el sinnúmero de afectaciones a la salud es altísimo, es muy alto. No concluir estudios, como lo decía, futuro basado en empleos precarios, flexibilizados, condenándolas a círculos de pobreza, como lo señalaba, y a renunciar a su proyecto de vida. No existe un registro de mujeres adultas que hayan accedido a este servicio. Hasta cierto punto, aún el Ministerio de Salud no da una salida a estos temas. Sería importante poder tener esta data, estas estadísticas, para conocer realmente eh, cuántas mujeres han podido acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Ahora, igual, insistiendo un poco en el tema de la insuficiencia de la norma. Otro problema que impide el acceso precisamente a abortos en casos de violación es el número de médicos y hospitales declarados como objetores de conciencia. La objeción de conciencia está en la Constitución, entonces tiene mucho que ver, digamos, con las creencias que puedan tener ciertas personas en cuanto a un sinnúmero de temas. Hay mucho tiene que ver el tema de la objeción de conciencia, por ejemplo, con el tema de portar armas, por ejemplo, o de ir a la guerra. Si hay una persona que tiene objeción de conciencia frente a la violencia que implica, por ejemplo, un conflicto armado, tiene derecho a expresar esa objeción de conciencia. Y en cuanto a los médicos, también lamentablemente lo hacen no de una manera muy ética, ¿no? Entonces, según sus creencias religiosas, ellos dicen que no podrían practicar el procedimiento porque se declaran objetores de conciencia frente a este tipo de temas, ¿no? Lamentablemente, hemos visto, y no solo aquí en Ecuador, sino en la región, que estos médicos que aducen objeción de conciencia a veces tienen clínicas clandestinas en donde cobran por realizar un procedimiento, por realizar una interrupción voluntaria, una interrupción del embarazo. Ahí sí cobran y ahí no hay objeción de conciencia. Y esto no lo digo solamente por decirlo, ¿no? Porque podríamos decir, sí, he escuchado de esto, no. O sea, en realidad este es un tema comprobado. Los médicos que regularmente aducen objeción de conciencia para no realizar procedimientos son médicos que si en el ámbito privado lo hacen sin ningún problema porque ahí cobran. Entonces, ese también es un tremendo limitante para acceder al tema de la interrupción voluntaria en caso de violación. Desde el 2022 se registran 632 establecimientos que objetaron conciencia y 786 médicos, tanto en establecimientos de primer nivel como en hospitales que se declararon objetores de conciencia. Eso en cuanto a la insuficiencia de la norma. Por supuesto, hay un montón, y hay un sinnúmero de otras situaciones, de otras circunstancias que implican que contar con una ley para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación es insuficiente. Y es insuficiente, ¿por qué? Porque además lo dicen los organismos internacionales. O sea, no solamente se requiere tener una norma que nos permita, en el caso de violación, acceder o tener este derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. El punto es que las recomendaciones a nivel internacional es que las normas de un país no deben acudir al ámbito penal para sancionar, por ejemplo, precisamente que una mujer opte por interrumpir su embarazo. Entonces, es insuficiente la norma porque primero no hay la suficiente información para que se acceda a este procedimiento, pero además porque sigue estando penalizado el aborto consentido. Sigue estando penalizado en el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal. Y eso implica criminalizar a las mujeres. Y eso implica que precisamente se acuda al ámbito penal cuando la propia Constitución dice que lo penal es de última ratio. Es lo último que se debería hacer. Pero cuando en este país quieren criminalizar a una mujer, es lo primero que hacen. Eso en cuanto a insuficiencia de la norma. Hasta ahí, yo quisiera, si alguna compañera
o compañere tiene alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta o quiere opinar al respecto, pudiera participar con toda la confianza del mundo. No sé si alguien, si alzan la mano, les activan los micrófonos o cómo es un poco. Ahí está, Melania levantó la mano. Hola, Dos buenas personas. noches. Qué gusto. Tengo una consulta. Por ejemplo, como decíamos que una mujer normal, digamos, que no fue abusada sexualmente, que está embarazada y decide interrumpir su embarazo, eh, ¿quién le penaliza? ¿Quién le echa la culpa? ¿El Estado o el médico o cómo funciona esa parte? Sí, es entendible la pregunta. Sí, sí, por supuesto, sí. Verán, lo que sucede es lo siguiente. Se puede dar de muchas maneras, ¿no? Pero evidentemente es el Estado, ¿no? Porque es el Estado el que tiene, digamos, en en su conjunto está, por ejemplo, la función judicial, la administración de justicia, que, digamos, se encarga de los procesos judiciales y entonces es el Estado el que nos criminaliza, por decirlo de alguna manera. Pero se puede dar, por ejemplo, decidió interrumpir su embarazo y tuvo complicaciones y tiene que ir por emergencias a un hospital. Entonces, sí pasa, hubo un periodo, sobre todo si no estoy mal, más o menos 2010 a 2017 sobre todo, había mucho en los hospitales esta situación en que ellos, antes de atender a la mujer que estaba, digamos, incluso podría ser un aborto espontáneo, pero llamaban a fiscalía y llamaban a la policía. Había casos de mujeres que, lejos de atenderlas primero en su emergencia, porque se podían estar desangrando, les ponían la policía les ponía, ¿cómo se llama esto? Esposas y les ataban en la cama y les hacían dar declaraciones. Bueno, realmente cosas muy fuertes se han vivido en el país. Aún persiste este tema de la criminalización, ya no en la misma medida, fruto de toda esta lucha y las conquistas alcanzadas. Pero eso por lo general es lo que pasa. Entonces, si es menor de edad, llaman a la DINAPEN o así. En los hospitales había mucho esta situación, este darse este tema de, uy, precisamente además por el miedo también. Primero por una postura moral, por un lado, pero por otra también por el miedo del personal médico a denunciar inmediatamente. Entonces, esa era la forma en la que principalmente se criminalizaba. Yo conozco compañeras que han defendido causas, por ponerle un ejemplo, dan a luz, qué sé yo, se vino el parto, se le vino el parto y tal vez por alguna complicación, porque no alcanzó a ir al hospital, el niño o niña se muere. Entonces, cuando acuden a la casa, la policía, quienes tienen que hacer el proceso de investigación y todo lo demás, inmediatamente a culpar a la madre. Inmediatamente, han habido muchos casos en el país de ese tipo. Entonces, la fiscalía se tornaba en precisamente ese verdugo de las mujeres, es decir, no se cuidó o lo mató, ella cuando llegó lo mató porque como cuando salió el niño lo mató porque era hijo de otro, sin ni siquiera tener una prueba de ADN, porque era hijo de otro y no era del marido. O sea, son casos reales que se dieron y esa era la argumentación de fiscalía. Y esa era la forma en que dentro de los procesos judiciales trataban a las mujeres acusadas precisamente de ser malas madres, ¿no? Esos y muchos otros ejemplos te podría poner. Hubo un caso en Chimborazo de una chica que padecía desnutrición, que había sido violentada, que había sido abusada. Y bueno, la criatura murió en condiciones, y si tenía un tema de, digamos, de precisamente de no tener acceso a alimentación, a servicios básicos, que pudo haber pasado, pero enseguida a acusarla, ¿no? Y a acusarla precisamente de haber acabado con la vida de su niña, en este caso. Me acuerdo clarito un caso en Chimborazo que igual varias compañeras se hicieron cargo de la defensa porque la forma en que Fiscalía y todo el aparato de justicia se ensaña con esos casos es impresionante. No sé si quizás contesté tu pregunta o te queda alguna duda.
Quedó muy claro, muchas gracias. Había dos compañeras más que levantaron la mano. Sí, yo, Alexandra Flor. Alexandra, qué gusto. Yo recién que entré, entonces estoy un poco perdida, pero quería preguntar si tal vez hablaron algo del aborto por causal de salud y vida. Porque ¿Sabes qué? Solo lo mencioné. Si tú tienes algo que aportarnos, yo te agradezco. Coméntanos, cuéntanos cuál es tu experiencia, qué conoces respecto de la causal salud y vida. Más bien, en eso yo fui como muy puntual y dije, tenemos esta causal salud y vida y tenemos causal aborto por violación. sí, bueno, desde hace un año más o menos en el Ministerio de Salud y Vida, de Salud y Vida, de Salud Pública, se aprobó el aborto por causal de salud y vida, sino que yo quería preguntar porque creo que no hay ninguna protección legal frente al asunto, porque como usted menciona justamente aún sigue penado por la ley. Pero bueno, en la cuestión de causal salud y vida, la OMS declara la salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino el bienestar social, físico y psicológico. Entonces, cuando nosotros identificamos una persona por causal de salud y vida que manifiesta que no desea ser madre, se evalúa en la parte médica y se evalúa en la parte psicológica. Hasta ahora nosotros no hemos dejado ningún caso de apoyarle, de acompañarle en la cuestión del aborto, pero yo sí he sabido que hay casos que en la maternidad les mantienen como que les frenan, pero lo terminan haciendo, pero sí les meten un montón de trabas y situaciones que a veces a nosotros nos toca mandar a la maternidad porque por causal y vida en los centros de salud solo se puede hacer hasta las 12 semanas. Entonces sí quería ver si hay alguna protección legal frente al asunto porque nosotros no nos negamos. La verdad yo soy muy abierta de que las personas tienen que tomar su decisión. Y obviamente si no están preparadas psicológicamente, si no tienen los recursos económicos, o sea, ni siquiera quieren ser mamá, ¿por qué le tenemos que obligar a ser madres? Pero eso quería preguntar si tal vez había alguna cuestión legal, porque eso O no sea, queremos a nosotros. en el ámbito normativo, la causal salud y vida está, y esa está larga data. O sea, la causal salud y vida tiene muchísimo tiempo de vigencia. El problema en sí son las políticas ya públicas, digamos, los protocolos, todos estos temas ya que asientan la ley, instrumentalizan la ley, materializan la ley. Y como tú dices, tiene mucho que ver con, digamos, tú, entiendo, eres funcionario del Ministerio de Salud Pública. Tú tienes, digamos, una posición bastante importante, o sea, clara en cuanto a que los derechos tienen que ser respetados. Si existe esa causal, pues tiene todo el derecho las mujeres de hacer uso de ella, ¿no? Pero en realidad ya en los hechos mucho depende de quién esté a cargo. Entiendo que hay casos en los que se forman incluso equipos médicos para definir si sí o si no. Cuando lo que tú dices es sumamente importante, lo que dice la OMS, no solamente un tema de si tengo o padezco una enfermedad, es si estoy capacitada, si mi salud mental, por ejemplo, me lo permite. Entonces, en efecto, yo diría que tanto la mujer que está embarazada y que solicita acceder a este procedimiento por la causa salud y vida, como el personal médico, está amparado en la norma. Está amparado en la norma. Esperemos que, digamos, ya a nivel práctico y a nivel de política pública, esto no cambie, porque como te digo, hubo un momento muy oscuro en la vida del país en donde más allá de que existiera la norma, o sea, realmente el personal médico tenía mucho miedo. He visto que eso ya no es tan así y que el personal médico tiene muchísima más conciencia y que cada vez está más claro que existe esta causal salud y vida y que existe la causal de aborto en caso de violación, de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Y lo que siempre hemos dicho y lo que hace falta es que la gente conozca que tiene estos derechos y que, como te digo, exista la capacitación al personal de salud pública y que exista los recursos además suficientes, ¿no? Porque hoy en día también el sistema de salud está en crisis, ¿no? Y eso es muy, muy complejo. Por ejemplo, no sé si tú nos podrías compartir experiencias, por ejemplo, en cuanto a lo que implica la entrega de lo que tiene que ver, ay, perdón, se me fue el término, cuando accedes a lo que es para planificación familiar, anticonceptivos. No sé cómo estamos, porque, por ejemplo, esa es una obligación del Estado.
y entiendo que hay igual momentos en el país en donde ha habido un trabajo acertado en cuanto al tema de anticoncepción y de atención, incluso a adolescentes en cuanto a estos temas, y otros en que es deficiente, no se le presta atención y mucho depende también de los cambios de autoridades. Ujú. O sea, sí, lastimosamente, desde mi perspectiva, yo soy psicóloga, entonces no es que yo manejo la medicación, pero como yo he visto los pacientes, lastimosamente hay mucha deficiencia de medicación y inclusive yo he tenido muchos pacientes que cuidándose se han embarazado, entonces no sé cómo está la calidad de la medicación anticonceptiva que le están dando. Esa es otra cosa. Y bueno, con respecto a la cuestión salud y vida, nosotros tenemos la obligación de actuar de esa manera, ¿no? Inclusive hasta los que son objetores de conciencia, ellos tienen que dar las recomendaciones que son tres, que pueden dar a luz, quedarse con el bebé, pueden darlo en adopción o pueden abortar. Y inclusive hasta nos sancionan si nosotros no les damos adopciones, pero sí hay muchas trabas y hay muchas personas que si no les dicen, verán, les van a sancionar, no lo hacen. Y de hecho en el centro de salud que yo trabajo, que es un centro de salud tipo C, como que el equipo que está conformado de porque ya saben cuando hay un aborto, me avisan a mí. Somos el ginecólogo y yo, porque el resto sí son muy cerrados por esta cuestión cultural mismo y religiosa. Y sí, lastimosamente al momento estamos con un montón de déficit de cosas, no tenemos ni siquiera, bueno, y hablando más de allá, ni siquiera hay personal de limpieza, no hay instrumentos de limpieza, no se diga de medicinas. Sí, es una pena en las condiciones en las que está el país en ese y en muchísimos ámbitos. Había otra compañera más porque eran tres compañeras que alzaron la mano. Sí, yo, buenas noches. Justo tenía una pregunta con con esta última diapositiva, porque yo entendía que hay médicos objetores de conciencia, es más, tienen que hacer un juramento para eso, porque para evitar estos casos de que soy objetor de conciencia en un hospital y en otro no. Pero no sabía que las instituciones de salud podían ser objetores de conciencia. ¿Cómo pueden hacer eso? Porque, o sea, esto de los objetores de conciencia viene un poco de lo cultural, de la opinión propia y todo, pero ¿cómo un hospital puede llegar a hacer eso? Porque, o sea, sí me sorprende. ¿Cuáles son los requisitos para que un hospital llegue a ser objetor de conciencia? Y los hospitales públicos y los centros de salud también pueden ser objetores de conciencia. Lo que pasa es que, como te comentaba y como les comentaba, hubo esta objeción parcial del presidente de la República, de Guillermo Lazo. Y evidentemente entenderás que personas como Guillermo Lazo, que pertenecen a estos grupos económicos tan importantes, pero además estos grupos económicos ligados a grupos muy conservadores. Guillermo Lazo es un hombre sumamente conservador, incluso él tiene relación con el Opus Dei. Ustedes deben conocer un poco estos grupos que rechazan totalmente el tema de la libre decisión sobre nuestros cuerpos de las mujeres. Entonces, estos vínculos que tienen estos grupos poderosos y banqueros y todo lo demás están siempre en relación. Entonces, tiene mucha relación con hospitales privados. Entonces, la objeción parcial del presidente es la que permite que de cierta manera, tal como él redacta la objeción, pueda haber objeción institucional. Porque hay hospitales privados que son de grandes capitales que igual tienen esta posición, digamos, desde sus accionistas. Entonces, por eso, porque la objeción parcial del presidente de la República, Guillermo Lazo, obedecía a eso, obedecía a su misión, a su visión, a su mirada, tanto moral como religiosa. Y de él y de su esposa, porque dicen que su esposa tuvo mucho que ver en todo esto. Entonces, es esta objeción parcial del presidente la que permite este tema institucional y es frente a a esta objeción del presidente que luego ya se transforma en norma y que entra en vigencia, que compañeras ponen la demanda de inconstitucionalidad y la Corte dice, ok, esta parte, este artículo que habla así de esto, está suspendido porque la objeción solo puede ser personal. Entonces, lo que les decía, por eso la Corte tiene esta deuda, la Corte Constitucional, porque ya debe decidir por el fondo, ya nada solamente de suspensión,
ya por el fondo y contar con una norma que no tenga estos artículos que realmente son regresivos en materia de derechos. Sofía, te escuchamos. Buenas noches. Sí, acotando algo de lo que tú decías de la objeción de conciencia y de las instituciones. Está prohibido que las instituciones en general sean objetores de conciencia porque ellos deben garantizar el acceso efectivo a la salud y a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos. Sí hay una sentencia ya de la Corte, que es del 2021, de la Corte Constitucional, en donde la objeción de conciencia solamente es un derecho individual. Ujú. Y Así correctamente, es, como tú dices, sí, así es. que obviamente esto es gracias a las organizaciones sociales de mujeres que han venido luchando para que se pueda declarar inconstitucional algunos artículos de esa ley, porque es como existe la ley, pero no existe realmente el procedimiento o la aplicación real a los derechos que realmente nos pertenecen. Sí, Gracias. gracias a ti por la participación. En efecto, es como tú dices. Y pasa no solamente en esta ley, pasa en la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer. O sea, cada vez, si ustedes se dan cuenta, el Ministerio de la Mujer, no sé si ustedes han escuchado a la ministra de la Mujer hablar, ya no habla, ya no sale en los medios de comunicación, saldrá muy, no sé, en muy pocos, pero quien está, digamos, liderando, por decirlo de alguna manera, el tema, digamos, que tiene que ver con situación de violencia, cosas así, es la esposa del presidente. Prácticamente está convertida en una funcionaria pública más cuando no lo es, pero además no desde el punto de vista de la política pública, de la responsabilidad del Estado, de las medidas de prevención y erradicación, sino de un poco de la dádiva, de te doy por aquí, te busco apoyo de la empresa privada para donar tal cosa, cuando esa es una obligación del Estado. Entonces, hay un tema de desinstitucionalización de todo esta, precisamente, valga la redundancia, institucionalidad encargada de poner en marcha las políticas públicas. Es realmente, yo por lo menos en algún momento, la ministra de la Mujer algo se la veía, se le escuchaba, pero yo prácticamente en este momento siento que no tenemos Ministerio de la Mujer. Hay los centros violetas, eh, que evidentemente prestan servicios, sirven de algo, pero la visión con la que fueron creados los centros violetas es como muy limitada. Es como te doy una ayudita aquí, una ayudita acá, pero no son integrales. Em, por ejemplo, ellos no hacen, o sea, no hacen patrocinio, y a veces lo que más se requiere para las mujeres es patrocinio. Eso lo hacen otros espacios. O el tema de las casas de acogida, que siempre les están debiendo, nunca hay la entrega de recursos a tiempo, y definitivamente eso es una falencia muy grande. Entonces, en cuanto a la ejecución de las normas, o sea, en general son conquistas importantes, no dejan de ser importantes, porque, por ejemplo, en el caso de la Ley de Erradicación y Prevención de Violencia contra la Mujer, para mí es sumamente destacable el haber visibilizado otros tipos de violencia física, psicológica, sexual, simbólica, obstétrica, patrimonial, la violencia sexual digital, o sea, el incorporar estos otros tipos de violencia, la violencia política, este, es sumamente importante, y el hecho de, por ejemplo, contar con medidas administrativas de protección, que implica en muchas ocasiones que las mujeres puedan acudir a una junta de protección de derechos, pedir su medida, pero no necesariamente judicializar, no necesariamente, ¿no? Porque en otros casos sí se puede. Eh, pero eso para mí es sumamente importante. Sin embargo, claro, la norma en su totalidad no se ejecuta y no se aplica. Y eso es lo lamentable, y eso es lo que no nos queda más que seguir luchando y exigiendo, ¿no? Bien, no sé si tal vez alguna otra compañera me avisa. No sé por qué esto no avanza. A ver.
Ahí me he permitido poner una fotito en la que incluso yo salgo. Este, como les decía, al advertir que la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación es insuficiente y que muchos países de la región ya han avanzado o desde hace mucho tiempo ya contemplan el aborto como una libre decisión. Melania, te escuchamos. Tengo una consulta. Por ejemplo, si es que en el lugar donde yo voy a realizarme el aborto, que ya está todos los procedimientos de hechos previos y ahí se niegan a hacerlo, ¿eso también podría yo juzgarles como violencia obstétrica o no es eso? La violencia obstétrica estaría como en otro rango, ¿no? Como un tema en donde cuando te haces atender o cuando estás dando a luz o algo, hay maltrato, hay, por ejemplo, cierto tipo de procedimientos que no han sido debidamente informados, lo hacen sin ninguna, digamos, actuación que cumpla con un protocolo y cosas así, ¿no? Este, en cuanto digamos, a que no se cumpla con un procedimiento que además está estipulado en la ley, em, por lo general lo que asumen es objeción de conciencia y ahí vamos a otra figura, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero algo que ha exigido la Corte Constitucional o los estándares además internacionales es que, por último, si está un centro de salud o cierto o un lugar de atención médica en donde solo hay un médico, pues ese médico no puede ser objetor de conciencia. Tendrá que el Estado y el sistema de salud ver cómo hace para que no te pongan en una posición en donde no va a haber nadie más y no te puedas practicar el procedimiento. Por último, puede suceder que sea objetor de conciencia, pero que tú tengas cómo acudir a otro espacio de salud en donde sí puedes hacerte el procedimiento. Pero quizás no lo encajaría o no encajaría en el tema de violencia obstétrica, porque encajaría en este tema que va más bien por la objeción de conciencia. Bien, entonces, como les decía, viendo la insuficiencia de la norma, viendo la necesidad de que Ecuador también avance en conquista de derechos, como han avanzado otros países, como lo ha hecho México, como lo ha hecho Argentina, como lo han hecho varios países, ¿no? En donde hay esta posibilidad de que las mujeres tomen esta decisión. Em, Varias organizaciones de mujeres presentaron dos demandas de inconstitucionalidad en contra del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal. Esto se hizo, creo que la primera demanda se puso esta demanda en la que yo participé se puso en julio. Y si no estoy mal, las compañeras de Justa Libertad la pusieron 2 meses antes. Entonces, ahorita contamos con dos demandas de inconstitucionalidad contra el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal que buscan acceder ya al aborto libre en el país. No es fácil hablar de estos temas. Entiendo, estamos aquí compañeras que justamente estamos en medio del debate, de la conversación, de ir avanzando, ¿no? En muchos temas que a veces, de por sí, como lo hemos conversado aquí, culturalmente no son tan fáciles de asimilar. Pero sí es un tema que hay que plantearlo y es un tema que hay que conversarlo. Ya está en la corte, hay dos demandas. Y lo único que puede traer este tipo de cambios es que las mujeres no acudamos a abortos clandestinos y que las mujeres tengamos mejor calidad de vida. Es lo que va, avances de este tipo, cambios de este tipo, lo único que van a lograr es mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Daño a nadie no le vamos a hacer. Entonces, como les decía, esta demanda de inconstitucionalidad al artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal em, se presentó el 9 de julio del 2024 con diversas organizaciones. Actualmente, como les dije, hay dos demandas, ya han sido aceptadas por la Corte Constitucional. Ahora, muy brevemente, yo les voy a comentar qué dice el artículo 149. El artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal dice, aborto consentido.
La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces nos estamos refiriendo a personal médico o a la persona que lo haga. Y luego, entonces ahí se criminaliza el personal médico, ¿no? Y luego dice, la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Entonces, esto es lo que yo les decía. Incluso a nivel social, podemos tener muchas discusiones respecto de lo que implica el tema del aborto. Ya, pueden existir. Lo que señalamos como mujeres, como organizaciones sociales, es que no es el ámbito penal el castigarte, el meterte, al darte una sanción privativa de la libertad, lo que va a cambiar las cosas. O lo que genera esto es realmente el sometimiento de las mujeres, el que las mujeres al tener miedo de esto acudan a lugares clandestinos en condiciones que pueden causarles daños irreversibles e incluso la muerte. Los abortos clandestinos son una causa de mortalidad muy alta en el país y en la región, sobre todo en países centroamericanos, donde ustedes deben haber escuchado. Hay países centroamericanos que tienen una legislación muy compleja. Pero si hay países en Estados Unidos, hace poco escuché la noticia de una mujer con muerte cerebral. Está muerta, ya la tienen que desconectar. La familia ya pide que la desconecte, pero como está embarazada y el niño evidentemente está vivo, entonces la mantienen con vida. Pero es una cosa atroz y es una tortura para su familia, porque la familia lo que no quiere es que su hija, ya en las condiciones que está, siga sufriendo. Entonces, miren cómo a veces el cuerpo de la mujer es visto simplemente, digamos, como un paquete. Eh, y esto, como les digo, por último, todo lo que tenga que ver con esta situación tiene que ser tratado a nivel de salud pública. El ámbito penal debería estar fuera de todo este tipo de situaciones, totalmente. No debería es- estar este artículo ya en el Código Orgánico Integral Penal a estas alturas de la vida, de todos los avances que se han logrado y de todo lo que implica que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos, porque son nuestros cuerpos, es nuestra salud, es nuestra vida, es nuestro proyecto de vida. Entonces, básicamente eso es lo que se ha acudido a la Corte Constitucional a pedir, que se expulse del ordenamiento jurídico el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal, que como ustedes ven, nos da una pena privativa de la libertad de 6 meses a 2 años, que no es consecuente incluso con nuestra Constitución y con tratados internacionales. Como les había dicho, más o menos a las 8 nos íbamos a tomar 5 minutitos para un cafecito y retornamos. Como ahorita son 28, 29, 10, 11, 12. A ver, 8. Bueno, en 5 minutos volvemos, perdón, yo soy mala con las matemáticas. En 5 minutos volvemos, podemos tomarnos un cafecito y retornamos. Muchas gracias, ya nos vemos. Muchas gracias, Anabel. Recuerden, compañeras, vamos a estar igual enviando ya comunicados de esta semana para un poco ir igualándonos en las tareas pendientes y en quienes todavía tienen que recuperar algunas horas de clase. Entonces ya estaremos informando también acerca de eso. Muchísimas gracias, compas, por seguir aquí conectadas para esta clase magistral de hoy día. Así que cualquier duda, tengan ya pendiente para que puedan ir poniendo en el chat o comentando durante la clase. Muchísimas gracias.
Compas queridas, y una vez también aprovechando el corte comercial, les invitamos pues el día de mañana. Vamos a tener este evento en la Flaxo, intercambio de experiencias en el marco del orgullo LGBTIQ+, y se va a presentar una obra que se llama Aristócratas, Crónicas de una marica incómoda del colectivo Absordas. Esta maravillosa presentación será el día de mañana de 5 a 7 de la noche en la sala de audiovisuales de la Flaxo, ubicada en el subsuelo 1, Torre 2. Así que les realizamos la cordial invitación, compañeras, para que mañana puedan asistir a esta presentación de la obra, que estará pues llevada a cargo por el docente Fernando Sancho, que es un activista también muy reconocido y de amplia trayectoria dentro de acá del país. Este evento está patrocinado por la Prefectura de Pichincha, Puntos Colibrí, el Proyecto Transgénero y por supuesto por la Flaxo Ecuador. Así que les esperamos, compañeras, mañana en esta presentación de la obra de 5 a 7 de la noche en la sala de audiovisuales de la Flaxo. Ya les vamos a enviar nuevamente el flyer en los chats para que estén pendientes y puedan acompañarnos el día de mañana. Listo, compañeras, compañeros, compañeras, retomamos. No sé si tal vez Florcita puede compartir pantalla. Eso, muchas gracias. Seguimos entonces. Bien, nos habíamos quedado en que diversas organizaciones presentaron dos demandas de inconstitucionalidad en contra del artículo 149 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, que precisamente da una pena privativa de la libertad a las mujeres que hayan causado el aborto o hayan permitido que otro lo cause, ¿no? E igualmente, en este caso puede ser personal médico o personas que lo practiquen, igual tienen una pena privativa de la libertad. Entonces, como decíamos, insistir en que este debe ser un tema que esté fuera del ámbito penal, que tiene que ver con salud pública, que tiene que ser tratado de otra manera. Y que este no es un tema solamente que, digamos, las organizaciones decimos porque consideramos que es un derecho de las mujeres, sino que además lo dicen organismos internacionales y lo recomiendan. Sacar estos temas del ámbito penal, porque además va en contra de principios de nuestra propia Constitución que habla de que el ámbito penal es de última ratio, tiene que ser lo último. Y en ese sentido, pues lo que más existe cuando hay este tipo de normas
es, digamos, un trato indiscriminado contra las mujeres. Ahora, ¿cuáles son, por decirlo de alguna manera, les decimos los cargos de inconstitucionalidad? O sea, las razones por las cuales ese artículo del Código Orgánico Integral Penal es, es inconstitucional, riñe con la Constitución y riñe con instrumentos internacionales. Lo que les acaba de decir, ¿qué dice nuestra Constitución? Nuestra Constitución y los instrumentos internacionales hablan en este tipo de casos de mínima intervención penal. O sea, lo penal, la pena privativa de la libertad debe ser un último recurso. Lamentablemente, mientras esté este artículo vigente, no es así, no es así. Lo que viven las mujeres es precisamente una persecución, una criminalización. Derechos de igualdad y no discriminación. El tener este artículo precisamente atenta contra el derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres. La interferencia con el libre desarrollo a la personalidad, porque las mujeres tenemos derechos a tomar decisiones autónomas sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra vida. Entonces, es precisamente estos temas los que están establecidos en estas demandas de inconstitucionalidad. Le decimos a la Corte Constitucional del Ecuador, como máximo órgano de administración de justicia, elimine ese artículo, expúlselo del ordenamiento jurídico ecuatoriano, porque ese artículo va en contra de la mínima intervención penal, va en contra de el derecho que tenemos las mujeres a la igualdad y a la no discriminación, e interfiere con el desarrollo, con el libre desarrollo a nuestra personalidad y a las decisiones autónomas que podemos tomar. ¿Qué otros cargos de inconstitucionalidad hay? ¿Qué les decimos las organizaciones de mujeres a la Corte? Les decimos que ese artículo desconoce recomendaciones de organismos de derechos humanos que dicen eso. Saquen del ámbito penal este tema. No tiene por qué incurrir o recaer en el ámbito penal. También, ¿qué decimos en las demandas? Decimos que la penalización vulnera el derecho a la salud. En efecto, como hace poco habló una de nuestras compañeras, o sea, em, precisamente cuando, por más que acudamos a la causal salud y vida, se retarda y se retrasan los procedimientos, no se nos atiende. Hay muchas mujeres que acuden, como les decía, a abortos clandestinos, buscan una salida, buscan una solución, y eso puede atentar contra su salud. O el mismo hecho de a veces tener que mendigar por un procedimiento que está establecido y que implica em, o hace la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer, eso ha pasado. Es más, varios casos que se han llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de Perú, uno de Centroamérica. Son varios casos en donde han muerto niñas, han muerto mujeres, porque simplemente no se les ha querido practicar un aborto a pesar de que esté en riesgo su vida. Y han llegado incluso al punto de que han fallecido. Y entonces son sus familiares los que luego han acudido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente por esas omisiones en las que han incurrido estos estados al no darles una salida a estas mujeres. Entonces, el derecho, la penalización genera eso, una vulneración al derecho a la salud. También la violación del derecho a la intimidad, el principio de laicidad, como les comentaba, porque muchos argumentos giran en torno a temas de carácter religioso. Eh, y entonces todo el debate o gran parte del debate gira en torno a eso, ¿no? Entonces, este artículo también contraviene el principio de la laicidad porque a veces se sustenta más todo este tipo de situaciones en un tema desde esa mirada de las creencias religiosas y de la moralidad, que desde lo técnico, desde lo científico y desde la voluntad y la libre decisión de las mujeres. La tutela judicial efectiva
también vulnera la tutela judicial efectiva, porque las mujeres, eh, eh, al estar establecido en el Código Orgánico Integral Penal esta conducta, como si se incurre en ella, tener una pena privativa de la libertad, pues vulnera nuestra tutela judicial efectiva. Bien. Antes de pasar un poco, yo quería conversar con ustedes sobre, digamos, los desafíos que tenemos en cuanto al ámbito de derechos sexuales, reproductivos, de nuestro derecho a decidir, de qué más podemos hacer para alcanzar precisamente y conquistar o dar un paso más precisamente para que las mujeres podamos vivir en mejores condiciones. Hasta ahí, antes de pasar a eso, quería precisamente escucharles. Igual como hicimos el ejercicio pasado, todas las compañeras que quieran intervenir, bienvenidas sean, qué dudas tienen, qué aportes tienen, qué piensan hasta aquí, qué creen que me he saltado y a lo mejor no he conversado de un tema que para ustedes es clave en cuanto a esto. Nayeli, te escuchamos. Sí, buenas noches, estaba activando el micrófono. No sé si me pueden escuchar. Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, según en lo que estaba viendo acerca de la penalización que se da en caso de aborto consentido, yo me preguntaba más bien desde un enfoque sexogenérico, por ejemplo. Si un hombre trans se embaraza, este hombre trans puede ser juzgado como una mujer, puede ser penado como mujer, a pesar de que él pues se identifica como hombre trans o le ve ahí un vacío legal. Sabes que sí puede haber un vacío, sí, de verdad creo que ha sido súper interesante el planteamiento que acabas de hacer, pero esto depende muchísimo, por ejemplo, también hoy contamos con una ley que permite, por ejemplo, el que tú en tu cédula asumas, digamos, tu autoidentificación y todo este tipo de temas, ¿no? Pero en determinado momento no lo había y entonces también había la posibilidad de que esta persona sea penalizada si, por ejemplo, en su cédula constaba como mujer. Entonces, hoy, digamos, hay mayores herramientas precisamente para qué sé yo, digamos, poder defender este tipo de situaciones, poder argumentar, pero realmente por eso también es que, por ejemplo, en caso de aborto por violación, también se habla de diversidad sexogenéricas y se habla de personas con capacidad de gestar o personas en capacidad de gestar, porque las... las personas trans también son víctimas de violación y pueden quedar embarazadas. Entonces, me gusta, o sea, tu pregunta realmente me descolocó. Yo incluso voy a hablar con compañeros y compañeras penalistas para preguntarles acerca de esto. No conozco que se dieran casos. Sé que siempre se habla en términos de que todas y todos estamos en riesgos, ¿no? Incluidas las personas trans, de ser criminalizadas, pero un caso como tal no he escuchado ni me lo había planteado, te soy honesta, de verdad que ha sido súper enriquecedor que lo plantees. Voy a hablar con amigas y amigos penalistas sobre este tema. Claro, sí, El riesgo justamente siempre eso. está, el riesgo siempre Ajá, hay de criminalización. listo. Sí, justamente eso estaba pensando porque estoy haciendo como una investigación en base a ver si se puede ver la tipificación del transfemicidio. Entonces es como que también aborda los derechos en lo que tiene que ver las mujeres y todo esto, pero siempre existen vacíos legales. Porque no, por Totalmente. ejemplo, según en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución, nos habla acerca de la igualdad, de que todos se deben ver por igual y todo esto, pero no se aplica en el caso de femicidio y no ven con un enfoque de género en el caso de las mujeres trans. Entonces, por eso estaba un poquito ahorita apuntando lo que es
en caso de aborto consentido en un hombre trans. Es como que queda un vacío ahí. Sí, Por eso totalmente. Y pregunto. ojalá algún día alcancemos a tipificar el transfemicidio. Definitivamente yo creo que es sumamente necesario que se llegue a tipificar. No sé si ustedes vieron hace poco, si no estoy mal y si alguien recuerda que en Colombia hubo un caso de un transfemicidio, de que le tiraron al río y le habían fracturado las piernas, los brazos, le habían Lamentablemente, y sí, le esa cosa. filmaron cómo, o sea, el sufrimiento y la tortura que estaba viviendo. No sé si ustedes vieron ese video. Eso pasó en Colombia. No me acuerdo en qué departamento de Colombia pasó eso, pero fue tremendo. O sea, evidentemente aquí en el país también se han dado cosas espantosas. ¿Se acuerdan el caso de este chico Chambers que lo decapitaron? Por ejemplo. O sea, yo sí creo, tengo una firme convicción en que se requiere la tipificación del femicidio. No sé qué opinan, y si alguien quiere, por ejemplo, dar un criterio sobre eso, porque lo que ahorita nos compartes tú me parece súper interesante. Son cosas que a veces no nos planteamos. Creo que hay unas preguntas aquí en el chat. Dice, a ver, dice, por favor, ¿nos puede indicar los tres requisitos? El tercero es la autorización de tutores, no le entendí los dos primeros. Lo que planteó Guillermo Lazo en su objeción como requisitos era la denuncia, que ustedes saben que eso es un tema que no es fácil, la denuncia ante fiscalía, y si no era la denuncia, porque eran tres, en el caso de niñas, lo de los tutores, y en el caso ya de mujeres, era la denuncia y el tema de, si no era denuncia, era una declaración juramentada ante notario, para que quede un poquito claro. Si es que tenemos tiempo, por último pongo la ley en pantalla para que podamos ver cuáles eran esos requisitos que puso Guillermo Lazo, que ya no están en vigencia ahorita porque la Corte Constitucional los suspendió. Eso es bueno señalarlo, ¿no? O sea, eso fue lo que hizo Guillermo Lazo desde su visión. A ver, voy a seguir bajando. Dice, muchas veces estas violaciones son bajo la mirada y consentimiento de los padres y madres. Prefieren callar antes que denunciar y ayudar a sus hijas. Sí, lamentablemente es así. Eh, Hay casos en los que la familia calla, que por el honor, que porque, o pobrecito, si por ejemplo fue el primo, le vas a arruinar la vida a tu primo. O sea, se imaginan que a veces en el entorno familiar le digan a una niña, le digan a un adolescente, le vas a arruinar la vida a tu primo o le vas a arruinar la vida al abuelo o a quien sea que en el entorno familiar haya cometido ese delito tan atroz. Eso suelen decirles, no les arruines la vida. Cuando a quienes le han arruinado la vida y además a quien le van a arruinar la vida para siempre, es a quien precisamente fue abusada y además no encuentra justicia y no encuentra ni siquiera eh, esa empatía desde su núcleo familiar, esa defensa de su integridad. Entonces, sí, eso es verdad. Y lamentablemente en nuestro país hay casos en los que la familia calla y prefiere precisamente ocultar ese tipo de casos. Así es, el caso de suicidios es frecuente. En la demanda de inconstitucionalidad que se presentaron este tipo de estudios que hay a nivel de la región respecto de que hay víctimas de violación que quedan embarazadas que han optado, digamos, por quitarse la vida. Eso es así. Dice, y eso la madre, luego también los niños y niñas que viven en ese entorno negligente porque no fueron deseados. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, es un círculo muy... Es más, se habla de que las niñas y adolescentes que tuvieron hijos fruto de una violación regularmente, sobre todo las niñas, pero también pasa con los niños, las niñas concebidas en ese
en ese ámbito, luego también repiten ese ciclo de abusos. Eh, Eso es algo que también está documentado. Dice, cuando las mujeres son cadetes militares y se embarazan, las mandan y les dan de baja y no las dejan abordar y si pierden el bebé las penalizan bueno, de la justicia civil no hay libertad. Bueno, en el caso del tema de las Fuerzas Armadas, ¿qué les puedo decir? Es tremendo, es una locura. Lo que el día de ayer ya se conoció de la muerte de una cabo, dicen que se ha suicidado. Pasó algo similar con Aidita Ati, dijeron que ella misma había sido responsable, que ella se murió porque había ingerido alcohol. Y realmente hay denuncias de que en el ejército hay una red de trata con fines de prostitución. En Azuay saltó un caso a la luz en donde las obligaban a ir a fiestas y les daban cierto tipo de drogas y luego las chicas pues no sabían ni qué les había pasado, pero eran obligadas. Realmente en el tema de lo que viven las mujeres en el ejército, hay mucho que decir, mucho que hablar y mucho que realmente eh, estar pendientes y no callarnos, como ha pasado en el caso de Itati, que ha habido mucha solidaridad con su familia. Creo que en este caso de esta cabo también hay que generar todo un proceso de solidaridad y de exigir respuestas al alto mando militar. Lo de, lo de las Fuerzas Armadas es una locura. Si trabajan en instituciones deben notarizar para hacerlo y aún así objetores deben dar información por lo menos en el sector público, pero hay muchas deficiencias y no cumplimiento. Así es lo que hemos dicho, ¿no? A veces está la ley, incluso a veces la norma es clara, pero no se cumple. Veo que hay 14 mensajes. Voy a parar por el momento para un poco continuar, pero no se preocupen, vamos a seguir leyendo los mensajes. A mí me interesa mucho em, sus opiniones, a ver qué dicen. Procedimiento para ejecutar, ¿cuánto deben cancelar dinero para eso? ¿Te refieres, dice Matías Jiménez, dice, y ese procedimiento para ejecutar, cuánto tiempo les toman, deben cancelar dinero para eso? En el ámbito público, no, el acceso es un derecho, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. No tienen que cancelar nada. ¿Cuánto tiempo toma? Eso depende, pero tiene que ser expedito y tiene que ser célere. Sobre todo porque si estamos hablando de que se habla de 12 semanas y de 18 semanas en caso de niñas y quienes están en la ruralidad. Entonces, el procedimiento tiene que ser lo más célere posible, pero depende mucho del lugar. Dice. No, ahí no se paga nada, pero sí hay esa molestia de someterse a la valoración porque hay personal que se niega. Totalmente de acuerdo. Eso ya justo lo hemos conversado. Nos encontramos en el siglo XXI y aún continuamos sometidas a la condena pública. Totalmente de acuerdo. Listo. Hasta ahí voy a leer los mensajes. Les agradezco de verdad que escriban, que pongan los mensajes, porque eso implica que estamos teniendo precisamente un diálogo más allá que una charla o alguna disertación. Esto realmente es un diálogo y yo me enriquezco muchísimo con sus comentarios, con sus planteamientos. Em, Sí, eso de la reputación de la familia, el honor de la familia, siempre es un tema. Ahí leo un comentario en ese sentido. Ah, sí, totalmente, dice Alexandra Flor, dice, considero que no solo debe tipificarse el femicidio, sino también el feminicidio, porque mientras no existan políticas efectivas para erradicar, totalmente de acuerdo. Uy, y con eso podríamos incluso tener una charla completa, el tema del feminicidio. Evidentemente, sí han habido planteamientos. Pero como el feminicidio involucra la responsabilidad del Estado por sus omisiones, este, es muy difícil en los últimos gobiernos que hemos tenido que se permita siquiera llevar esa reforma a la Asamblea Nacional, porque es precisamente que ellos que han incumplido, el Estado que ha incumplido y que sigue incumpliendo, se pongan como quien dice la soga al cuello. Pero sí, ahora ¿cómo procede en caso de violación entre un adolescente de 14 años? Bueno, esa la dejo pendiente. No está fácil esa pregunta. Em, pero el feminicidio debería ser un tema que conste
en el Código Orgánico Integral Penal y que precisamente haya algún tipo de sanción o algún tipo de observación respecto de las omisiones por ejemplo, de funcionarios públicos, pero en general del Estado. En general es el Estado ecuatoriano, como lo decíamos hace rato, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con política de prevención y erradicación está al mínimo, a medio gas, por decirlo de alguna manera. Como les decía, para mí el Ministerio de la Mujer está supeditado totalmente a la figura de la primera dama y no tiene un papel preponderante que debería tener, incluso no solo en el tema no solo en el tema de violencia y de erradicación y prevención de violencia contra las mujeres, o sea, porque ese Ministerio de la Mujer es Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Y respecto a los 4 niños de las Malvinas, respecto de 33 desapariciones que hay hasta el momento en contexto de en contexto de conflicto armado no internacional, no hay pronunciamientos, no hay nada. Listo, bien. Entonces, retomando un poco el tema de los desafíos. Yo les voy a plantear algunos desafíos, algunos temas pendientes, cosas que precisamente por estar participando en esta escuela debemos plantearnos y debemos ver cómo nos incluimos para alcanzar, dar ese salto que aún necesitamos, se las voy a plantear. Pero también quisiera, si ustedes tienen opiniones, ¿qué podemos hacer precisamente para avanzar en donde estamos en este momento? Uno de los desafíos es precisamente que las instituciones que tienen la obligación de informar que existe este derecho, que existe esta posibilidad, este procedimiento de aborto por violación, que existen lineamientos y que existen protocolos, lo hagan. Pero, además de las instituciones públicas, dígase Fiscalía, dígase Ministerio de Salud Pública, dígase cualquier espacio que pueda hacerlo, también tenemos que hacerlo nosotros y nosotras como sociedad, definitivamente. Mientras podamos colaborar con esto, debemos hacerlo. Cualquier espacio que haya de integración, de organización, debería tener un momento, un espacio o en su planificación algo que permita que a las niñas, adolescentes, mujeres del barrio, de la comunidad, de la organización, se hable sobre estas cosas, se diga, hay estos temas, hay esta ley. Si algo pasa, tienes este derecho a acceder a la interrupción voluntaria si así tú lo decides. Nosotros también tenemos esa responsabilidad y tenemos que hacerlo, así como exigirle a las instituciones públicas que lo hagan, que se informe. Hay niñas, hay adolescentes, hay mujeres que no saben que hay esta ley. Esta ley tiene que ser difundida. Me refiero a la ley orgánica que regula la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación. Hay gente que no sabe que existe esta posibilidad. Hay personas que además han sido víctimas nunca lo supieron. Hay que trabajar por erradicar las trabas que persisten para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Eso implica seguir demandándole a la Corte Constitucional que ya tome una decisión, pero ya una decisión por el fondo, ¿no? Ya no solamente de suspensión de medida cautelar, sino que ya tome una decisión, porque eso implica mucho. Eso es un mensaje muy fuerte a la sociedad. Es un mensaje de que realmente lo que se hizo con la ley, el ponerle esas trabas, el ponerle esas barreras, eso estuvo mal. Y eso va en contra de precisamente la sentencia de la Corte Constitucional. La sentencia de la Corte Constitucional es muy clara. Los parámetros que deben existir y los estándares que deben existir son los que tiene la OMS y son estándares, eso en el ámbito, digamos, del tiempo, de todo lo demás, pero además de que no sea una ley limitante, sino que precisamente permita este acceso. Obviamente esto lo digo yo desde mi punto de vista, pero se los presento, se los pongo así como un tema ahí como para la conversación. Em,
hay que exigirle a la Corte Constitucional que resuelva las demandas de inconstitucionalidad del artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal que han sido presentadas. Como les digo, hay dos demandas de inconstitucional que ya han sido admitidas por la Corte Constitucional. Entonces, quiere decir que reunían los requisitos precisamente de una demanda de inconstitucionalidad, han sido admitidas. Ahora, ¿cuánto tiempo se va a tomar la Corte para eso? ¿Cuánto tiempo? Quienes consideren que este es un tema fundamental, conozcan que hay esas dos demandas y que la Corte tiene esa obligación de pronunciarse y que esperemos que no se tome tanto tiempo. Demandar políticas públicas de prevención de la violencia sexual en las aulas y en general la violencia que viven niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. ¿Por qué me refiero a las aulas? Porque hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Paola Guzmán Albarracín, deben ustedes conocer ese caso. En ese caso se evidenció todo lo que implica para las niñas y para las adolescentes la violencia sexual en las aulas. El Estado tiene la obligación de llevar adelante políticas públicas de erradicación. No ha cumplido a cabalidad esa sentencia de la Corte Interamericana y hoy ya no solo nos aquejan estos temas, hay el tema de, digamos, la explotación sexual de niñas en el ámbito y en el contexto del crimen organizado, en el ámbito, por ejemplo, de la explotación minera. En ese ámbito hay mucho tema de trata de personas, de mujeres sobre todo, con fines de explotación sexual. Hay un contexto de abuso también en cárceles en muchos sentidos. O sea, realmente el tema de la prevención de la violencia sexual es un tema al que no se le está dando la atención suficiente y todo lo que se requiere. Esos son algunos de los desafíos o quizás conclusiones o quizás breves conclusiones respecto de lo que hemos conversado ahora. Hay muchas más. Y si alguien, alguna compañera ha alzado la manito, pues hágalo con toda la confianza como ya lo hemos hecho, que me cuente cuáles creen que son los desafíos. Entonces, los desafíos son muy complejos, multicausales, que van desde lo personal, social, cultural y legal. En efecto, así es, porque ahí tenemos a la Corte que tiene que dar una respuesta, porque tenemos al gobierno central que debe ejecutar política pública y no lo hace. Y tenemos un tema cultural, por supuesto, que son precisamente el ir cambiando. Va desde los temas de estos roles de géneros impuestos a las mujeres, son muchísimas cosas. Dice, bueno, ahí está el link. Y, a ver, quería leer otro más y no puedo ver. Bueno, hasta ahí estamos con los mensajes. Creo que los he leído casi todos los mensajes y preguntas. Dice Matías, está bien activo Matías. Pida la palabra Matías para escuchar tu voz. Dice, ya redujeron el 30% de presupuesto para salud de la Eugenio Espejo. Sí, el tema salud pública es un tema realmente muy difícil en el país. Son temas muy difíciles lo que está atravesando el país en este momento. También está el tema que con eso comencé mi intervención y quisiera igual comentarlo muy brevemente. Yo sí quisiera que como aprovechar este espacio y hablar un poco de, muy brevemente, obviamente, para no salirme del tema, pero es que todo tiene que ver. Las leyes que se están aprobando, las leyes con carácter de urgente en materia económica que se están aprobando en el país, no se las puede ver como un tema separado. Realmente están concatenadas y son muy peligrosas. Son realmente implican una vulneración a principios y garantías constitucionales. Se comenzó con la Ley de Solidaridad Nacional, que, por ejemplo, señala que jamás un miembro de la fuerza pública en contexto de conflicto armado no internacional que incurre en algún delito va a pagar prisión preventiva, va a tener prisión preventiva. Y eso realmente nos da un contexto de mucha impunidad.
esta ley de solidaridad nacional habla de indultos anticipados. Hoy se habla incluso de indultos anticipados o posible indulto anticipado a los militares que participaron en la desaparición forzada de los 4 niños de las Malvinas. Tenemos una ley de inteligencia en donde hay un borrado total del derecho a la privacidad. Nosotras no tenemos ya derecho a la privacidad. Recuerden que la ley de inteligencia fue directito al registro oficial. Entonces, esta ley de inteligencia implica que a cualquiera, bajo cualquier circunstancia, aunque ellos digan que no, a cualquiera le interrumpen, le interceptan las comunicaciones. Miren, yo tengo mis serias dudas de que este tipo de leyes a veces sean utilizadas para combatir el crimen organizado. Por lo general, porque no estoy hablando solo de un gobierno, estoy intentando ser, digamos, lo más objetiva posible. No importa quién esté al frente de un gobierno, no pueden existir este tipo de leyes, porque van en contra absolutamente de todo lo que implica el debido proceso, el, la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. O sea, esto, de lo que he escuchado a colegas penalistas, por ejemplo, esto no existe en ninguna norma a nivel mundial. No existe. No existe forma que te intercepten las llamadas sin una orden judicial. La ley de inteligencia también contempla que para estas labores de inteligencia y contrainteligencia existan gastos especiales. En su momento, yo no sé si a alguien de ustedes, me entiendo que todos los que están aquí son muy jóvenes, pero en los años 90 más o menos, 92, 93, aquí sería un caso muy sonado de llamado gastos reservados. Eh, el vicepresidente de esa época, Alberto Dajic, tenía a su cargo este tema del manejo de los gastos reservados. Y lo que hicieron con los gastos reservados es precisamente comprar periodistas, comprar, y dicho por el propio Dajic, porque de ahí surge el tema y explota, porque el propio Dajic se lo dice a los periodistas. Hemos pagado a la justicia para ciertos fallos y hemos pagado a asambleístas para ciertas leyes o para que no se lleven adelante juicios políticos en contra de ministros. Esos gastos reservados son los que vuelven con esta ley, pero además con la novedad de que el contralor va a revisar los gastos, en qué se invirtieron y luego va a quemar. Y no va a quedar un solo vestigio de en qué se invirtió ese dinero de supuestos gastos especiales de inteligencia y contrainteligencia. ¿Por qué me he dado el tiempo? ¿O por qué a lo mejor me he desviado del tema de esta noche para hablar de esto? Porque aunque ustedes no lo crean, el que se estén poniendo en vigencia muchísimas leyes, porque ya les digo, es la ley de solidaridad nacional, es la ley de inteligencia que sin tener el carácter económico urgente, igual la aprobar, esta ley estaba desde hace algún tiempo, pero la aprobaron rapidísimo. La ley de integridad pública y es la ley de solidaridad nacional, la ley de inteligencia y la ley de integridad pública, que va a incluir un cambio en el régimen penal para adolescentes infractores, en donde va a subir las penas de los adolescentes infractores, en donde lejos de atacar el problema que es precisamente el reclutamiento forzado y a quienes lideran los grupos del crimen organizado, se va a ir en contra de los adolescentes. ¿Por qué me he tomado este tiempo y por qué traigo a colación esto? Porque si se están aprobando tantas leyes que van en contra de la Constitución, si se están aprobando tantas leyes que van en contra de derechos que tenemos como ciudadanos, como la privacidad, o si se están aprobando leyes que van en camino a mucha impunidad, muchas graves vulneraciones de los derechos humanos que no van a ser castigadas. Créanme que hoy, más que nunca, es el momento de que estos derechos de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos tenemos que precautelarlos. No podemos permitir bajo ningún concepto que haya retroceso. Salomé, muchas gracias por participar, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, yo tengo como una pregunta, pero que también es medio una reflexión. Y es esto, como que en este contexto mundial, donde justo lo que hablabas de esta chica que falleció lamentablemente y estaba embarazada, y yo también vi como que bastante información sobre ese caso y me pareció como que una, no sé, me pareció una película futurista, así como que no pensé que estaba pasando como que en la realidad, donde incluso como que, y bueno, lo más loco, lo que más me voló la cabeza es que vi que no es que, bueno, en Estados Unidos no hay como que este derecho a la salud pública y por lo tanto el hospital y todo lo que están pagando, o sea, todo lo que está como que haciendo que esa mujer pueda seguir gestando sin estar con vida, lo va a tener que pagar su familia, la familia que al mismo tiempo se va a tener que quedar con el niño. Entonces me parece como no sé, el cuento de la criada, un retroceso de derechos completamente horrible, igual con todas las personas de derecha que están en la política latinoamericana. Y bueno, ahí va como mi pregunta de cómo en este mundo de personas conservadoras que están llegando al poder y que está haciendo como que este nuevo resurgimiento de todo este como pensamiento súper conservador y de derecha, cómo se siguen garantizando nuestros derechos, cómo se sigue luchando por ejemplo, como hablabas de la violencia sexual, que eso es algo que yo siento que es como la siguiente conquista feminista y cómo se sigue haciendo como que esto, así como desde tu perspectiva y tu conocimiento en leyes, que eso es algo que, así como tú decías de la matemática, a mí me sorprende mucho, yo no soy tan buena en eso, pero como que, ajá, por eso quisiera saber tu perspectiva. Bueno, yo tengo me guío de lo siguiente. Por ejemplo, hay muchos temas que están pasando en el país y mientras tengo la oportunidad y muchas amigas, compañeras, activistas y compañeros que también tienen la oportunidad, lo hacemos. Entonces, ¿cómo no hablar de la ley de inteligencia? ¿Cómo no hablar contra estos temas? ¿Cómo no, digamos, hay mucha gente que dice, no, mire, ahora hay que tener mucho cuidado que tuiteas, que pones, porque, bueno, creo que siempre de una u otra forma en diferentes ámbitos siempre ha habido ese tema de que cuando alzas la voz, pues hay cierto tipo de consecuencias. Pero creo que no hay que dejar de hablar de eso, hay que hablar de eso, pero no, y por eso era, digamos, esta como mi reflexión final, pero no podemos abandonarlo de acá. Entonces yo digo, o sea, estos temas no podemos soltarlos. Estos temas de decirle a los niños, niñas, adolescentes, a las niñas, adolescentes, mujeres, tenemos este derecho, hemos conquistado esto, hay esta ley que te permite si has sido víctima, tenemos esta demanda de inconstitucionalidad en donde estamos pidiendo que se expulse del ordenamiento jurídico este artículo que nos criminaliza por decidir en el momento que tengamos la posibilidad de decidir, pues tendríamos el derecho a hacerlo. Hay esto. Y entonces a veces, digamos, por luchar contra lo coyuntural, que hay que hacerlo, no abandonar lo de aquí, lo de acá. A eso iba yo cuando les ponía estas realidades, digamos, en contexto, ¿no? Mira todo lo que está pasando. Pero esto que está pasando, que debemos enfrentar, no podemos por ello no podemos olvidarlo de acá, porque a lo mejor esto sigue avanzando y nos quita esto de acá. Entonces no podemos soltarlo. No sé si me dejo entender o tal vez fui muy, no sé, pero eso es básicamente lo que yo creo. Eh, que todo lo conquistado hay que seguirlo defendiendo y hay que seguir avanzando y que estos espacios, este espacio y muchos más que deben darse, no hay que dejar de hablar de estos temas. No podemos. Hay que seguir, seguir y seguir y en todo lo que implica, por ejemplo, los frentes que podemos tener. Si es en los medios de comunicación, pues acudir a los medios de comunicación. Si es en una marcha, en estos espacios en donde nos hermanamos las mujeres y los compañeros y los compañeros, salir, no dejar de salir a las calles, porque un poco la inmovilidad y la inmovilización del tejido social es lo que se busca en este tipo de contextos. Es el miedo,
por la inseguridad y a partir de que el miedo y el combate, la criminalidad, entonces hay que ir permitiendo y hemos ido permitiendo, no podemos permitir más. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creería que, por ejemplo, una de las compañeras que planteó aquí el tema del transfemicidio, eso es un tema sumamente importante. Llegar a plantearlo como una reforma al Código Orgánico Integral Penal, el feminicidio, o sea, todo lo que en esta noche, por ejemplo, han salido muchos temas sumamente importantes. No dejárnoslos como meros planteamientos. Busquemos cómo incidir. ¿Qué compañeras tenemos en la Asamblea Nacional? ¿Quiénes están en la Asamblea Nacional que pueden, por ejemplo, impulsar una reforma de este tipo? ¿Qué compañeras que están no solo en, digamos, no solo que sean legisladoras, qué compañeras que están en los medios de comunicación? Hay mujeres en los medios de comunicación que hablan de feminismo, que hablan de brecha salarial, que hablan de brecha laboral, que hablan de violencia política basada en género. O sea, ¿cómo nosotras mismos nos transformamos en esos vectores también de opinión? Hoy que hay esta posibilidad de los medios digitales, de, por ejemplo, el TikTok, yo sigo a muchas chicas que hablan de feminismo, pero que lo hablan desde un lenguaje en donde todo el mundo lo puede entender y se aclara, por ejemplo, muchos temas. Entonces yo digo, hagamos uso, todos, todas, todos, hagamos uso de todos los espacios que nos permitan combatir estos temas que se están dando en este momento, cuestionarlos, enfrentarlos, sin soltar estos temas que para las mujeres son fundamentales. No sé si tal vez me expliqué bien o si tal vez desde mi punto de vista me quedo en algo muy, muy pequeñito, pero yo lo veo hasta ahí, además dentro de mis límites también, ¿no? Pero quizás ustedes que son más jóvenes, ustedes que a lo mejor están como más cohesionadas en un espacio ahí de militancia o de activismo, pueden hacer cosas mucho más grandes. Muchas gracias, Anabel. Sí, sí, es muy valiosa como que escuchar tu perspectiva porque, no sé, yo siento que a veces como que uno se queda un poco desesperanzado también por todos estos retrocesos, pero al mismo tiempo luego te alimentas de gente que sigue luchando por una causa en conjunto, entonces te agradezco un montón. No, gracias a ti por tus palabras. Em, bueno, estamos ya a minutos, digamos, de concluir el periodo o el tiempo de la charla. A mí, les soy honesta, se me ha pasado súper rapidísimo. Les agradezco por esa participación tan activa. Em, Siempre habrá mucho más de lo que hablar. Yo, por ejemplo, en algún momento decía, tal vez les hablo de la norma, que dice la norma, que esto he tratado de que sea más bien un poco más digerible, porque a veces hablar de los artículos en frío no es, digamos, lo mejor. Sin embargo, eh, yo siempre estoy, digamos, en contacto con Flor. Cualquier tema, cualquier duda que se tenga, yo siempre estaré dispuesta a participar si me llaman, si me invitan. Y sobre todo ahora que hay esta posibilidad de lo virtual que te permite, digamos, acudir o tener la presencia de más gente que está en diferentes espacios. Entonces, básicamente podríamos decir que esto es un tema que no podemos dejarlo, que no podemos soltarlo, que es difícil desde el punto de vista cultural, pero que hay que hablarlo y que hay que comenzarlo a hablar, que ya el paso del aborto por violación significó despenalizarlo socialmente, ahora hay que avanzar un poco más. eh, siempre habrá la oportunidad de profundizar mucho más si ustedes así lo consideran y eso, ¿no? Agradecerles su atención y cualquier cosa, insisto, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Anabel. Siempre es lindo escucharte, tantas enseñanzas, tantos aprendizajes. Creo que la jornada de hoy ha sido bastante significativa porque hemos también abarcado como temas bastante fuertes en el contexto en el que nos encontramos actualmente y que es necesario también empezar esta mirada crítica desde cómo afecta este tipo de situaciones a la política pública, a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres.
y que con mucha precisión y mucha ética has precisado estos temas tan fundamentales, Anabel, que sinceramente creo que es muy grato saber que tenemos compañeras aliadas, compañeras que están en la lucha por la defensa de los derechos. Y pues, como ya lo has mencionado, Anabel, estaremos muy gustosas de contar con tu equipo, contigo, en próximas ocasiones para otra charla, para otra clase también en la que podamos ir un poco despejando estas dudas. Creo que se nos han abierto muchas inquietudes con referente a estos temas. Quedan por ahí algunas cosas todavía que nos tocaría ir tratando en el camino y que agradeceríamos también mucho de todo el apoyo que nos has dado durante no solamente en la primera edición, sino también en esta segunda edición de la Escuela Popular Feminista de Pichincha. Siempre es bueno contar con un personal capacitado, especializado y sobre todo que ustedes han trabajado estas luchas no solamente desde el tema profesional, sino desde un ámbito activista, un ámbito justamente de esta ética feminista que nos lleva a todas pues a seguir en esta lucha diaria por nuestros derechos. Anabel, siempre muy agradecidas por todo tu apoyo, por todos tus aprendizajes, por todos esos conocimientos que nos compartes. Con esto creo que culminamos la jornada de hoy y estaremos próximamente viendo la posibilidad de que nos ayudes con otra charla porque creo que han quedado muchos temas. Las compañeras nos están escribiendo por interno también, que si quieren ampliar un poco algunas preguntas que han quedado ahí. Y que bueno, estaremos ya viendo otra próxima fecha, Anabel, siempre muy agradecidas, desde la Prefectura de Pichincha, la Fundación Pueblo y Vida y desde la colectiva Lilas en Acción, pues te damos un fuerte abrazo y compañeras, muchísimas gracias por esta jornada, que tengan una linda noche y pues nos estaremos viendo en una próxima ocasión de la Escuela Popular Feminista. Muchísimas gracias, compas. Una linda Gracias, noche. gracias a todas, todos. Solo, Gracias Florcita, también, quiero muchas agradecer unos gracias. Dios les mensajes hermosos que pague. han Buenas puesto. noches. Gracias por los mensajes. Linda noche. Gracias. Linda noche, compañeras, descansen.